de la reducción de riesgos, tercera edición 2020, del 13 al 16 de octubre, todo es gobernanza. Actividades toda la semana, lanzamientos, charlas, concurso de cuentos, webinars, talleres, encuentros y más. Martes 13, gobernanza del riesgo. Miércoles 14, información, antes, durante y después de emergencias. Jueves 15, accesibilidad para la prevención. Viernes 16, resiliencia desde la infancia. Entérate más en la web y en las redes del SINAE. Sistema Nacional de Emergencias. Prepararse hace la diferencia. Semana de la Reducción de Riesgos, tercera edición 2020. Del 13 al 16 de octubre, todo es gobernanza. Actividades toda la semana, lanzamientos, charlas, concurso de cuentos, webinars, talleres, encuentros y más. Martes 13, gobernanza del riesgo. Miércoles 14, información, antes, durante y después de emergencias. Jueves 15, accesibilidad para la prevención. Viernes 16, resiliencia desde la infancia. Entérate más en la web y en las redes del SINAE. Sistema Nacional de Emergencias. Prepararse hace la diferencia. Semana de la Reducción de Riesgos, tercera edición 2020. Del 13 al 16 de octubre, todo es gobernanza. Actividades toda la semana, lanzamientos, charlas, concurso de cuentos, webinars, talleres, encuentros y más. Martes 13, gobernanza del riesgo. Miércoles 14, información, antes, durante... Buenas tardes a quienes nos están acompañando en esta transmisión. Mi nombre es Shirley Ferrari y junto a Clarisa Zambulla somos integrantes del equipo de capacitación y género del Sistema Nacional de Emergencias. Desde el SINAE se vienen desarrollando gestiones para integrar y transversalizar la perspectiva de género y generaciones en las políticas, programas y proyectos a nivel institucional, trabajando en conjunto con las instituciones que lideran a nivel nacional e internacional las políticas de infancia en nuestro país. Estamos en el último día de la tercera edición de la Semana de la Reducción del Riesgos y para nosotros es una alegría dialogar e intercambiar sobre resiliencia desde la infancia. Desde el SINAE se elige dedicarle un día de la semana a esta perspectiva, ya que venimos trabajando desde hace tiempo en hacer más visible la temática y por ello se están realizando diferentes actividades en simultáneo. En la mañana se comenzaron los talleres en la Escuela 158 de tiempo completo de Montevideo, que seguirán en el transcurso del día. Al mediodía se procedió a realizar la firma de protocolos de actuación que se elaboraron en forma participativa con INAU e INISA, con la colaboración del SINAE y UNICEF. Y ahora damos comienzo a este webinar titulado Reducción de riesgo con mirada en la niñez y la adolescencia. Agradecemos el tiempo y la dedicación a los que están del otro lado y a los panelistas que nos colaboran con sus saberes en esta jornada. El objetivo es lograr un espacio dialógico, por lo que el webinar se estructuró en una primera instancia donde cada ponente hará una exposición de alrededor de 10 minutos. Luego tendremos una segunda ronda de 5 minutos y un tercer espacio para preguntas que ustedes pueden ir dejando en el chat del canal de YouTube. Nos acompañan aportando una mirada internacional desde la experiencia de UNICEF en América Latina, Michelle Messina. Una mirada desde la academia con una experiencia de Facultad de Psicología, Gabriela Echeverre, y la mirada de las comunidades a través de la experiencia en medios de comunicación y taller con padres de Alejandro de Barbieri. Le en esta instancia la palabra a Michelle Messina. Él es asesor regional de emergencias de la oficina de UNICEF para América Latina y el Caribe. Es el responsable del apoyo a las oficinas de UNICEF en su acción humanitaria y trabajo en resiliencia y adaptación al cambio climático. Tiene más de 20 años de experiencia en la gestión y apoyo a programas en contextos humanitarios y de desarrollo. En la Oficina de Programas de Emergencias de UNICEF ha sido responsable para el fortalecimiento del análisis de riesgos y la preparación para emergencias a nivel global. Ha trabajado en temas vinculados con agua, saneamiento e higiene en Nicaragua, Honduras y Haití, y ha coordinado respuestas humanitarias en Angola y Pakistán. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Shirley, por la presentación y gracias al SINAE por la invitación a participar a este importante evento en este día final de su semana de reducción de riesgo a desastre. Voy a intentar compartir ahora mi pantalla, la pequeña presentación que tengo para ustedes. ¿Puedes, por favor, confirmarme que usted la ven la presentación? Sí, la vemos. Excelente. Entonces, hoy voy a compartir con ustedes el trabajo que UNICEF viene haciendo desde hace años con los países de la región Latinoamérica y el Caribe y otros países alrededor del mundo sobre la gestión integral de riesgo con enfoque en la niñez. Ya voy a intentar. Se me bloqueó la pantalla, así que esto voy a intentar salir nuevamente, perdón, y volver a subir a la presentación. Vemos si ahora. Muy bien. Entonces, en la pantalla deberían de ver las principales amenazas que afectan a niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo. Ya al final de esta semana de trabajo, imagino que todos estén familiarizados con las diferentes amenazas que pueden enfrentar nuestros niños y comunidades. Solo para enfatizar que algunas de estas amenazas de origen climático, el fenómeno del cambio climático la puede agravar fuertemente. Esta lámina es para enseñarle cómo en América del Sur algunos fenómenos climáticos están afectando más y más personas en los últimos 20 años. Entonces el tema es de siempre mayor relevancia. En esta lámina lo que quiero compartir es un poquito la visión del niño, estoy seguro que los colegas panelistas también se van a enfocar en esto, el niño no como una entidad aislada, sino como parte de un entorno familiar, comunitario y social mucho más amplio que tiene un impacto en sus vulnerabilidades. La emergencia actual con el COVID nos da desafortunadamente un ejemplo muy claro de cómo todos somos afectados, todos los niños son afectados. Sin embargo, son solo algunos de esos niños, que son los más desfavorecidos, los que realmente tienen necesidades humanitarias de emergencia, porque debido a vulnerabilidades de sus familias o de sus comunidades, o tal vez porque se encuentran en áreas de nuestros países donde las capacidades institucionales de prevención y respuesta han sido mucho más débiles. Entonces, el tema del entorno en el cual el niño se encuentra es extremadamente importante para el análisis de los riesgos y para abordar y reducir los riesgos y aumentar la resiliencia de nuestros niños. Aquí lo que quiero enfatizar es que en situaciones de desastres hay algunos impactos en la niñez que son muy obvios. Hay otros, sin embargo, que son mucho menos obvios. Entre los más obvios, claramente, cuando hay enfermos, heridos, desplazamientos, enfermedades, eso lo vemos, lo percibimos, lo vemos, los contamos. Hay, sin embargo, algunos impactos menos obvios que son más relacionados con trauma psicológico, la violencia, el abuso, el matrimonio infantil o el trabajo infantil o el aumento de niños en la calle que son menos obvios, que necesitan un esfuerzo un poquito más deliberado de nosotros, de nuestras instituciones, para ir a buscar cuáles son los niños que están sufriendo por esos impactos y para buscar acciones de respuestas que aborden esos impactos específicos. También muchas veces esos impactos, sean los más obvios que los menos obvios, pueden ser inmediatos, pero desafortunadamente tienen unos impactos de largo
plazo o de intergeneracional, social, económico en nuestras sociedades. Piensen nuevamente al tema del COVID y a la pérdida de días de la escuela. Yo sé que en Uruguay ustedes han sido muy efectivos en volver a la escuela, entre los primeros países en el continente. Sin embargo, hay muchos países en el continente que aún, en los cuales los niños aún no han vuelto a la escuela y no se sabe cuándo conseguirán volver, perdiendo un año o más de aprendizaje, porque solo los niños más de los sectores sociales más ricos tienen una buena conexión. Los más desfavorecidos, los más marginalizados no tienen ni conexión, entonces aún el tema del aprendizaje de la distancia no le está funcionando. Es el impacto social y económico de esta pérdida de oportunidades de educación es inmenso. Muchos de estos niños pueden salir de la escuela permanentemente y puede tomar años antes de que vuelvan al sistema educativo. Los niños nuevamente más desfavorecidos, los más vulnerables, son los que sufren más en lo inmediato y en el largo plazo. Entonces hay ese ciclo perpetuo de pobreza que no se consigue romper si los niños son continuamente afectados por desastres. Y las inequidades, en lugar de bajar, siguen aumentando. ¿Qué hacemos entonces como UNICEF con muchos de los gobiernos del continente y con muchos de los otros partners gubernamentales y no gubernamentales? Lo que proponemos es un desarrollo resiliente integral. Cuando hablamos de integralidad, hablamos de intersectorialidad, en lo cual diferentes instituciones se juntan a nivel nacional y local, juntas con las comunidades para abordar las vulnerabilidades de los niños y crear una sociedad más resiliente. Nuevamente, si me permiten volver al caso COVID, al caso educación, por decirle. ¿Qué tan importante es para que los niños puedan volver a la escuela? Es importante no solo que una respuesta del sector educativo, sino importante también una respuesta del sector agua y saneamiento para asegurarse que las escuelas tengan medidas de seguridad higiénica, de agua y de saneamiento apropiadas para que el retorno a la escuela sea seguro. Es importante que los niños vayan a la escuela con buenos índices nutricionales que le permitan aprender de forma adecuada. Es importante que sus familias estén beneficiadas por sistemas de protección social, así que en lugar de mandar sus hijos a trabajar, los puedan seguir mandando a la escuela. Es importante que los niños lleguen a la escuela con un estado de salud apropiado y con una buena salud también mental y psicosocial. Si la sociedad en su conjunto, las diferentes instituciones no son capaces de abordar juntas los problemas de estos niños, los niños siguen vulnerables y siguen perdiendo sus oportunidades de desarrollo. Es importante entonces que las instituciones a nivel local y nacional se junten, de ser posible involucrando a los niños, eso es muy importante, que son los principales afectados, y haciendo una atención especial y deliberada a buscar los más vulnerables, los más marginalizados, que se quedan los invisibles, lo que no encontramos y que son revictimizados entonces también algunas veces por nuestra respuesta. Para hacer esto, para encontrar sobre todo los más vulnerables y para detectar aquellos impactos menos obvios que hablaba anteriormente, es importante que utilicemos datos desagregados por sexo y por grupos más vulnerables. Quiero así ahondar un poquito más en el tema de la educación sobre el concepto de escuela segura. Un concepto que tiene tres pilares importantes. El primero es un pilar de infraestructura, la infraestructura escolar. Es importante claramente que nuestras escuelas sean lo suficientemente resilientes para poder lidiar con eventos, por decirle, extremos de tipo naturales, que no estén en áreas que se pueden inundar, por decirle, o
o que si pasan vientos fuertes no se les vuela el techo. El segundo pilar es un pilar de planificación escolar, en el cual los maestros, los niños y los padres de familia se juntan para abordar sus problemas, para saber qué hace, cómo reducir sus vulnerabilidades y qué hacer en un caso de respuesta. Nuevamente, el caso del COVID. Qué tan importante es que maestros, niños y padres de familias trabajen juntos para tener la escuela segura, para asegurar que los niños tengan hábitos seguros y para todos juntos trabajar para que ellos puedan seguir el aprendizaje de manera segura. El tercer pilar es más individual de educación para los niños, para asegurar que los niños entiendan los riesgos, entiendan que eso no es normal, que los riesgos se pueden manejar, se pueden reducir y que ellos mismos se pueden proteger y que ellos mismos pueden ser agentes de cambios en sus familias y en sus comunidades. ¿Qué estamos haciendo? En muchos países se está haciendo muchísimo, ¿verdad? Al respecto. Estoy convencido también en Uruguay a muchas experiencias positivas sobre mejorar la infraestructura escolar, entrenar docentes, cambiar la currícula nacional para incluir temas de gestión de riesgos, hacer planes de preparación y respuestas, y aún más. El segundo tema que quiero ahondar un poquito más es el tema de participación de la niñez. Porque es importante que los niños participen, ¿verdad? Antes que todo es importante porque los niños son el futuro de nuestras sociedades. Entonces tenemos que crear los ciudadanos del futuro, empoderarlos. Y muy a menudo los vemos en temas de cambio climáticos como niños, niñas y adolescentes como a la frente, ¿verdad? De nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque ese es su futuro. Entonces, empoderándolo, ellos se conforman como firmes defensores y poderosos agentes de cambios. Además, a través de su participación podemos asegurarnos que nuestros planes, los resultados que queremos alcanzar, sean los que ellos mismos quieren para sí mismos, ¿verdad? Y sobre todo tenemos que asegurar que los niños más desfavorecidos y marginados, darle una voz, porque sus necesidades pueden ser diferentes de los demás niños. Nuevamente, ahí, perdón, se había bloqueado nuevamente. Entonces, ¿cómo hacerlos participar los niños? Proporcionándole la información, pero también no solo información, desarrollando sus capacidades y involucrándolos en la toma de acción y apoyándole en sus acciones, dándole todo el apoyo necesario para que ellos participen y apoyen no solo en la reducción de los riesgos, sino también en situaciones de emergencias. Los niños más grandes, claramente, de acuerdo a sus capacidades, pueden dar un aporte fundamental. Aquí tenemos un caso de Ecuador, en una área que fue afectada por el terremoto del 2016, donde los niños y adolescentes se han organizado, han utilizado medios como medios de teléfonos celulares y plataformas en línea para comunicar entre sí, para hacer mapas de riesgos, para tomar acciones, para sensibilizar padres, escuelas, hacer planes escolares y etcétera. Un trabajo muy lindo en el cual se ve que eso no son solo principios etéreos, sino pueden brindar resultados de mayor calidad. Finalmente, una mención a los nuevos compromisos básicos de la infancia de UNICEF, que han sido lanzados el día de ayer a nivel global y lo pueden encontrar en el link ahí abajo en la pantalla. Esos son para nosotros muy importantes, pero no se limitan al quehacer de UNICEF. Pueden ser utilizados de todas las instituciones y partners que quieren priorizar el trabajo para los niños en la preparación y en la respuesta a situaciones humanitarias. Y explican muy bien, son una guía muy poderosa de las medidas que se pueden tomar de preparación y asistencia humanitaria a los niños en todos los diferentes sectores que mencionaba anteriormente y asegurando la transversalidad de temas de género, de discapacidades y de marginalización que son tan importantes. Y nos guían para asegurar que todos los niños estén protegidos, que respetemos su dignidad y que ningún niño quede atrás. Y con esto termino mi breve presentación y muchas gracias.
Muchas gracias, Michelle. Sumamente interesante los conceptos vertidos. Hablando de la participación y el involucramiento de los niños, niñas y adolescentes en el proceso, justo hoy la representante de UNICEF en Uruguay tuvo unas palabras en la conferencia de prensa cuando se presentaron los protocolos y establecía que estaban interesados en apoyar una línea de acción en este sentido en Uruguay. Así que bueno, vamos a probablemente buscar la forma de recorrer ese camino. Bueno, siguiendo con el proceso, le damos la palabra a Gabriela Chevejere. Ella es magíster y especialista en Derechos de Infancia y Políticas Públicas por la Universidad de la República. Tiene un doctorado en Género y Salud en la Universidad Rey Juan Carlos de España. Actualmente es profesora agregada del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano en el programa Primera Infancia y Educación Inicial de la Facultad de Psicología de la UDELAR. Coordina espacios de formación integral en intervenciones en el ámbito educativo que apuntan a promover el desarrollo integral de niños y niñas, así como garantizar sus derechos. Desde 2013 integra el Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y desde 2016 integra la Comisión Directiva del Centro de Experimentación e Innovación Social de la Facultad de Psicología, siendo responsable desde el 2011 del Grupo de Investigación autoidentificado ante la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Primera Infancia y Educación Inicial. Ha realizado consultorías para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, vinculadas a Sistema de Cuidados para la Infancia, promoción del desarrollo infantil, capacitación de personal de atención a la primera infancia y autocuidado de los equipos, y ha sido contratada por UNESCO para el proyecto Punto de Encuentro, formación de educadores de atención a la primera infancia, dictando cursos en Paraguay y Uruguay. Integra el Grupo Académico de Apoyo a las Políticas de Primera Infancia y forma parte del Comité Uruguayo de la Organización Mundial de Educación Preescolar, OMEP. Bienvenida. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar compartiendo esta instancia. Justamente mis planteos van como medio de la mano de esto último que estaban planteando, porque bueno, esto ha sido una de las preocupaciones y uno de nuestros focos en lo que es el trabajo específicamente que hacemos en el ámbito de la educación inicial. Es, bueno, cómo recoger las voces de los niños y niñas en relación a todo esto que estamos atravesando, y desde ahí, bueno, también tener en cuenta lo que ellos nos dicen, ¿no? Voy a compartir una pequeña presentación también para que sea más ameno, ya que no podemos estar de forma presencial, que eso siempre nos ayuda también más en el intercambio. Ahí se ve. Bueno, como les decía, bueno, el título un poco es una postura en la cual estamos nosotros transitando, ¿no? Esto de copensar, ¿no? Esta es otra instancia más en esto de pensar junto con otras personas, otras disciplinas, y bueno, desde ahí cómo poder enfrentar esta situación entre todos, apoyándonos entre todos, ¿no? En ese sentido, también traer brevemente, ¿no?, que la universidad, a pocos días de declarada la emergencia sanitaria, creó 3 grupos operativos de trabajo para abordar esta problemática, ¿no?, de alguna manera con un comité de coordinación institucional, ¿no?, ante la situación de crisis, que, bueno, justamente lo que apuntó es a incentivar propuestas de cooperación asociadas a las 3 funciones de la universidad: la investigación, la extensión y la enseñanza. Un comité de seguimiento de la capacidad de atención sanitaria, y bueno, ahí hubo un gran aporte en todo lo que se requirió como posibles soluciones ante la tensión que generaba, ¿no?, que podía generarse en relación al sistema de salud uruguayo y los grandes
aportes que se han hecho en esa línea, y otro grupo de trabajo que estuvo específicamente vinculado a la acción universitaria en el medio, entonces ir relevando necesidades y acciones en el territorio con esa fuerte inserción en el medio que tiene la universidad desde lo que es específicamente la extensión universitaria. También desde ahí nuestra facultad estuvo, también a los pocos días de declarada la emergencia, se creó un comité de emergencia desde la Facultad de Psicología, se activaron dispositivos de contención y apoyo, se reconfiguró toda la enseñanza, la modalidad a distancia, se readecuaron las prácticas de extensión de actividades en el medio. Esto, bueno, fue un gran esfuerzo, decir, bueno, sostengamos la inserción en el medio, más allá de que la presencialidad no se sabía cuándo se iba a poder retornar a los territorios, ¿no? Bueno, estar atentos a las nuevas líneas de investigación que podrían surgir ante las preguntas que emergen ante una situación tan particular como la que estamos viviendo, y algunas ideas, ¿no?, que quisimos ir como también desde la academia aportando, ¿no?, a pensar no solo en la emergencia sanitaria, sino en pensar también en la emergencia social que genera la emergencia sanitaria, con todo, bueno, muchos de estos datos que decía recién Michelle, ¿no?, lo que ha implicado como impacto, ¿no?, a nivel social la situación de emergencia sanitaria. Y por ejemplo, ¿no?, esto insistimos bastante, no hablar tanto de distanciamiento físico, sino hablar de de distanciamiento físico que de distanciamiento social, ¿no? Porque de alguna manera eso también tiene otro impacto a nivel emocional, ¿no? No tuvimos que desconectar totalmente a nivel social, pero sí teníamos, y sobre todo en la primera etapa, que tener un fuerte distanciamiento físico, ¿no? Y eso también porque es algo que en lo que vamos a ir viendo también afectó y afecta específicamente a la infancia, ¿no? Bueno, se pusieron también desde ahí, mejoraron todos lo que son los servicios de comunicación a la población sobre los distintos tipos de servicios a la comunidad que se empezaron y se readecuaron a la situación de la emergencia, ¿no?, donde también se implementaron distintos tipos de acompañamiento, atención a las comunidades, orientaciones, ¿no? Y nuestra inserción específicamente en lo que es el ámbito de la educación de la primera infancia fue, por un lado, aportes a pensar lo que genera esta emergencia, ¿no? Esto de, bueno, pensar este corte abrupto a lo cotidiano, esa ruptura de lo habitual, el cómo los cuerpos empezaron a vivir como peligrosos, parcializados, ¿no? Lo peligroso de la expresión de los afectos en la cercanía, ¿no? Esto de empezar a acostumbrarse a ver rostros con tapabocas, rostros pixelados a través de una pantalla, ¿no? Esta situación de perplejidad que nos atravesó a todos y a todas, ¿no?, de sentirnos perplejos frente a una situación muy inédita, ¿no?, que tiene mucho de esto, ¿no?, de andamio que se quiebra en un temporal y uno no sabe para dónde ir, ¿no? Que quizás a diferencia de otras situaciones de emergencia, tiene la gran diferencia de que no es algo que el evento pasó y entonces fácilmente uno se empieza a reacomodar, sino que el evento, ¿no?, el evento de crisis sigue estando y nos sigue atravesando, más allá de que nuestro país, bueno, quizás con otras características que han hecho también más fácil todo este tránsito, sigue estando y nos sigue teniendo en alerta, ¿no? Y con este efecto agobio, ¿no?, esta sensación de mucho agobio, ¿no?, donde todavía esta cotidianidad que nueva se vive como con mucha extrañeza, ¿no?, como algo que todavía nos cuesta acomodarnos, ¿no? Aparecieron también nuevos tipos de ansiedad, ¿no?, mucho miedo a salir. Estos, por ejemplo, se dio con la reapertura de los centros educativos y el volver a los centros en algunos niños, eso fue algo que les costó, ¿no? Bueno, también esta sensación de no sentirse culpable por no saber cómo sobrellevar la situación, y ahí la importancia de esto, ¿no?, del poder sostener y el poder pensar juntos las situaciones a enfrentar, ¿no? Este esfuerzo por tener que desaprender y reaprender, desaprender las formas de, ¿no?, saludar, de andar, de transitar, ¿no?, y reaprender, ¿no? Eso implica como un gran esfuerzo psíquico, ¿no?
esta interrupción de la sensación de fluidez, ¿no? Social también también que tiene que ver con la interrupción de una sensación de fluidez vital también, ¿no? Que implicó todo este cambio drástico de las rutinas, y yendo también a lo que ha pasado con niños y niñas, que quizás también, a diferencia de otras situaciones de emergencia, donde de repente primero se mira a los niños, ¿no? Las mujeres y los niños primero, decíamos, ¿no? Con Clarisa, esto ha quedado como, la infancia ha quedado bastante invisibilizada, sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? De declaración de esta emergencia, sin duda, porque bueno, también eso tiene que ver con que es la población que menos riesgo tiene en cuanto a lo sanitario, pero sí no dejan de estar muy afectados y atravesados por esta situación, ¿no? Y algo que sí, bueno, es propio también de las intervenciones en estas situaciones, es poder tener un foco en rescatar todos los aprendizajes que surgen de estas situaciones, ¿no? Y así también los venimos trabajando en los centros de educación, ¿no? Nos pusimos enseguida a disposición de los equipos docentes para poder, sobre todo en un inicio, cómo poder establecer una continuidad educativa, sobre todo en estas edades, de niños y niñas en primera infancia, las distintas estrategias que se podían ir implementando, cómo poder dar herramientas para comprender el contexto, lo que se está pasando, lo que se está viviendo, ¿no? Desde ahí fortalecer mucho el tejido social, ¿no? Entre las familias, el jardín, ¿no? De alguna manera también eso implicara el garantizar una continuidad en ese acompañamiento a lo que es la crianza y la educación de los niños y niñas en estas primeras edades, ¿no? Desde distintos comunicados que hicimos a las familias, encuentros, comunicados también a las maestras, encuentros a través también de las plataformas, ¿no? Donde de distintas charlas, ¿no? Que también fuimos dando por distintos medios, y el apoyo a algunas declaraciones que se fueron haciendo específicamente para poder poner más en la mira qué estaba pasando con los niños y con las niñas en estas etapas, ¿no? En esta situación. Una de las cosas que sí que nosotros advertimos, ¿no? Que en las familias también quedaron como muy solas frente a tener que hacerse cargo, ¿no? Full time, ¿no? Del cuidado y la educación de sus hijos y de sus hijas, con pocas movimientos claros, salvo en algunos sectores, y en algunos sectores que fueron como más flexibles, sobre todo a nivel del sector público, ¿no? De contemplación, ¿no? De esa sobrecarga que implicaba, bueno, tener que acomodarse a trabajar desde los hogares, y a su vez tener que atender a los niños y niñas y estar en una convivencia, ¿no? De todo el día con las necesidades también que estaban atravesando esos niños y niñas, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que ahí también nos hicimos bastante eco de lo que fue la declaración del Comité de los Derechos del Niño, que también a poco tiempo de declarada la emergencia exhortó, diríamos, a los estados a considerar los impactos sanitarios, sociales, educativos, económicos en los derechos del niño, explorar también ahí soluciones alternativas, creativas, para que los niños pudieran disfrutar, por ejemplo, del descanso, la recreación, las actividades culturales, ¿no? Y en ese sentido creo que desde los distintos jardines y centros educativos fueron como muy creativas las maestras en acercar, ¿no? A las familias algunos materiales y herramientas para que pudieran seguir disfrutando de algunas actividades desde el hogar, ¿no? Y también plantea esta declaración esto de, bueno, el brindar oportunidades para que las opiniones de los niños y niñas sean escuchadas, ¿no? Sean tomadas en cuenta, ¿no? En este sentido también nosotros veníamos trabajando en esto, ¿no? Bueno, por ejemplo, al retorno al jardín, ¿qué le podíamos también desde ahí preguntar a los niños de cómo querían que fuera ese retorno, de qué era lo que ellos querían privilegiar también en esa vuelta al jardín, ¿no? Y desde ahí cómo también apostar a ese potencial en cuanto a ideas y cómo saludarse, cómo organizarse en los juegos, ¿no?
teniendo en cuenta estas limitaciones que da la emergencia sanitaria, pero apostando sí a sus capacidades y, y al poder apoyarlos también en que ellos pudieran dar sus opiniones, ¿no? Es en ese sentido que, bueno, que fuimos implementando una estrategia que apuntó sobre todo a contribuir a preservar la infancia ante el impacto emocional que implica esta situación, ¿no? Que van por la línea justamente de poder reconocer las emociones que ha generado toda esta situación, cómo entenderlas, cómo procesarlas, desde una escucha atenta, sensible, ¿no? De esto de jerarquizar, esto que hicimos bastante hincapié también en las aulas, ¿no? De poder jerarquizar el compartir esas emociones para comprenderlas y procesarlas, ¿no? Hacerlos desde ahí sentir cuidados y seguros, esto que decía también Michelle, ¿no? Una escuela que brinde seguridad, y más allá de que, bueno, que también era esperable que aparecieran conductas transitorias desajustadas propias de estas situaciones y darle un sentido a esas conductas dentro de ese contexto y dentro de lo que genera a nivel emocional, el impacto emocional que genera esta situación, es también una forma de ayudar a que esas situaciones se procesen y esas conductas empiecen a ceder, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí una estrategia que desarrollamos fue hacer una pequeña encuesta desde la técnica de conversaciones con niños, donde los invitábamos en un grupito más reducidos, fuera del salón de clase, a poder conversar sobre los días que habían estado en casa, ¿no? Grabándolos también con el celular, jugando un poco también desde ahí a lo que era ser los periodistas y desde ahí cómo se usaba el grabador, que ellos escucharan. Y bueno, y ahí fuimos haciendo algunas preguntas que tenían que ver justamente con poderles dar un lugar para que ellos pudieran expresar cómo habían sido esos días en casa, por qué era que no se podía venir al jardín, cuáles fueron las emociones vividas en esa situación, si extrañaron el jardín y qué. Y bueno, también recogiendo esto de qué les gustaría hacer al regreso, ¿no? Esto sin duda, bueno, lo planteamos como también un aporte más en generar este tipo de espacios donde, bueno, las voces de niños y niñas se pudieran ser escuchadas, sostenidas también y acompañadas como un aporte más en lo que sabemos que implica procesar los impactos emocionales de estos cambios, ¿no? Entonces, bueno, a partir de estas preguntas, esto es un ejemplo de uno de los grupos en los cuales estuvimos trabajando, ¿no? Pero esto es algo que más o menos se ha ido como reiterando. En general, los niños manejaban buena información de por qué eran que no se había podido venir al jardín, lo cual sin duda eso habla de que, bueno, fueron informados sobre lo que estaba pasando y desde ahí pudieron entonces entender en parte de esta situación y lo que estaba impidiendo que ellos pudieran venir al jardín. En general, la percepción que ellos trajeron es de que el tiempo en casa fue un tiempo que fue bueno, ¿no? Y que pasaron sobre todo rescatando las posibilidades de juego, ¿no? Esto después nosotros lo contrarrestamos también con algunas familias, de cómo había sido para las familias, y las familias jerarquizan mucho esto, ¿no? El haber tenido más oportunidades para jugar con sus hijos y sin duda eso, y el mayor tiempo de estar con ellos fue algo que si bien fue cansador, por otro lado fue positivo y se rescata como positivo. Se rescatan muchos aprendizajes también, donde aparecen aprendizajes nuevos vinculados a las tareas del hogar, a cómo a medidas contra el COVID también, ¿no? Que eso también es importante en esto que decíamos de rescatar de los positivos de estas situaciones como forma también de poder amortiguar los otros impactos quizás más negativos, ¿no? Dentro de las emociones sí apareció mucho la alegría vinculada a lo que era estar más en familia, poder jugar, sí, pero sí, eso también
se daba junto con la tristeza de estar encerrados, de no poder salir, y a su vez de cómo esa convivencia se había intensificado a nivel de los vínculos intrafamiliares. Entonces sin duda ahí todos los temas que tenían que ver más con los conflictos en esos vínculos intrafamiliares causaban enojo, malestar en los niños, y ellos también lo pudieron traer y verbalizar desde lo que ellos cómo lo habían procesado. También apareció el miedo más vinculado, bueno, a los miedos típicos de estas edades, donde sin duda, bueno, quizás no aparece directamente el miedo como al COVID, pero sí el miedo vinculado a los, donde se deposita quizás los miedos propios de estas edades, ¿no? Los monstruos, la oscuridad, ¿no? Hubo muchas respuestas positivas en relación a las ganas de volver al jardín, ¿no? Que querían volver al jardín, y sobre todo lo que más rescataban que querían hacer al volver al jardín era jugar, y jugar con sus amigos, ¿no? Lo cual también esto abrió una línea de privilegiar eso frente a otras exigencias también que vienen más desde las cuestiones curriculares que de repente no se han podido abordar, bueno, pero bueno, respetar también desde ahí esta necesidad, este deseo, y que sin duda también abre toda otra puerta hacia otros aprendizajes, el poder darles esas mayores oportunidades de juego y de estar con sus pares, dado que también fue una de las cosas que más se vieron limitadas, ¿no? Bueno, eso lo fuimos complementando con algunas otras actividades, donde ellos pudieron también expresar a través también de otras propuestas más gráficas, ¿no? Esas emociones, ¿no? Y bueno, un poco como para cerrar, quería traer esta anécdota, ¿no? Porque realmente fue algo que a mí me impactó, ¿no? En uno de los grupitos, una vez que finalizamos esta encuesta, ¿no? Un niño al terminar me mira y me dice, ¿y vos cómo pasaste esos días en casa, no? Bueno, yo le conté lo que me había pasado a mí, bueno, sí, que también había sido bueno por esto y esto, ¿no? Y me dice, ¿y extrañaste el jardín? Y yo le dije que sí, que había extrañado el jardín y los había extrañado a ellos, ¿no? Y entonces él me mira y me dice, sí, viste que es triste esto de no vernos así de forma real, ¿no? O sea que creo que ahí también a mí me conmovió mucho, por un lado, porque por este desarrollo como de esta cuestión de empatía, ¿no? O sea, yo le había estado preguntando cómo había estado él, y él entonces también se interesó por cómo había pasado yo, ¿no? 4 años, ¿no? Y por otro lado, esto de que más allá de que se hicieron distintas estrategias, se implementaron distintas estrategias para poder sostener esa continuidad educativa, sin duda que el impacto también mayor está por esto de no estar juntos desde la presencialidad, ¿no? Y bueno, y ahí así lo expresaba Enzo con estas palabras, ¿no? Bueno, por acá iría dejando, en todo caso después podemos compartir otras preguntas o cosas que quieran desde lo que surja después. Muchísimas gracias, Gabriela, por traer esa experiencia, porque ilustra de alguna manera cómo se puede ir involucrando a los niños y niñas con sus saberes y con sus experiencias, ¿no? Y creo que es una manera más de visibilizar el proceso y visibilizar que es importante que en las creaciones que hacemos los adultos en base a la gobernanza hacia ellos estén sus voces presentes. Niños, niñas y adolescentes también, ¿no? Ahora le vamos a pedir a Alejandro de Barbieri, que es psicólogo clínico, egresado de la Universidad Católica del Uruguay y logoterapeuta, egresado de la Fundación Argentina de Logoterapia Víctor Frank. Desde el año 2000 es codirector del Centro de Logoterapia y Análisis Existencial, CELAE, que dirige conjuntamente con su esposa, la psicóloga Marcela Arocena. Cuentan con un equipo de 15 psicólogos y una psiquiatra. Allí atienden a pacientes, dan clases y dictan talleres varios.
Ha dictado cursos y conferencias de logoterapia en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, México, Perú, Chile, Guatemala, Colombia, España, Italia y Austria. Trabajó como psicólogo en primaria y secundaria en varios colegios, docente por más de 20 años en la Universidad Católica del Uruguay. En 2017 lanzó una aplicación para padres a través de la cual se puede acceder a los videos públicos, sus columnas y artículos en medios de comunicación y en su blog. Tiene 4 libros editados: Lo que cura es el vínculo, en el 2010, Economía y felicidad, una vida con sentido, en 2012, Educar sin culpa, optimismo y entusiasmo para padres y docentes, 2014, y La vida en tus manos, en el año 2018. Bienvenido, Alejandro. No se escucha. Ahí, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación a compartir y a sumar y a copensar, como dijo la colega Gabriela, junto a Michelle y todo el equipo, que es tan importante. Una de las ventajas que ha tenido este coronavirus es poder generar más estas instancias, estas redes sociales de intercambio, que a veces en la rutina que cada uno está, no las tejemos, ¿no? O no las alimentamos tanto, y realmente esto ha sido una gran ventaja de poder intercambiar con colegas y conocer las experiencias con más profundidad y poder nutrirnos entre todos. Justo creo que estamos alineados con el panel porque yo quería poner un poquito de énfasis en este abordaje de la resiliencia en los docentes, en los padres y en los adolescentes. O sea, los compañeros también abordaron el tema de los niños y las niñas. Me parece muy interesante también sumar y basado en la experiencia que me ha tocado en esta cuarentena, de acompañar muchos padres y muchos docentes a través del Zoom, a través de pedido de talleres, a través de pedido, ¿no?, de cursos y de un poquito cómo hacer para gestionar las emociones en este tiempo de incertidumbre, ¿no? Una de las enseñanzas de este coronavirus, que puede ser un terapeuta, puede ser un maestro, por lo que nos ha angustiado, ¿no? Desde el enfoque existencial siempre decimos que la angustia aparece cuando un valor se ve amenazado, ¿no? La angustia aparece cuando el ser humano dicen que es más humano cuanto más angustia, pero claro, ahí hay también un límite con la resiliencia y la capacidad para salir adelante, y no cuando ese trauma, como explicó Michelle, genera un daño que si no lo acompañamos, justamente no se puede dar el aprendizaje, ¿no? Y así que para los que nos están escuchando por primera vez, solo una definición cortita, diría, de resiliencia, como esa capacidad, esa esperanza, ¿no?, de transformación después de un hecho traumático, de un hecho de sufrimiento, reconociendo las vulnerabilidades, ¿no?, de la persona en todas las dimensiones, pero tratando de fomentar, ¿no?, las herramientas, las fortalezas psicológicas para que pueda haber un aprendizaje después de esa situación de dolor. Y vaya así, los niños, las niñas y los adolescentes en este tiempo han sufrido y han sido también los primeros resilientes. Este ejemplito que nos trae Gabriela al final, ¿no?, de esa historia tan linda, tan emotiva, nos refuerza cómo un niño de 4 años tiene la empatía, ¿no?, de ponerse en el lugar del adulto y preguntarle: tú nos extrañaste, ¿no? Que en el Zoom era lo que más querían los chicos también por la alfabetización digital, no querían hacer así, maestra, ¿no? Lo que más querían era ver si la maestra se acordaba de él. Después, obviamente que influye lo que también planteó Michelle, que el grado de alfabetización digital, ¿no?, y de tener los recursos tecnológicos para acceder a una maestra y a un recurso también aumentaba una brecha o la disminuía, y en eso seguro que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Otra enseñanza que nos dejó, para ir entrando en tema, es que somos más dependientes de lo que pensamos, ¿no? Esto es una herida narcisista, como nos gusta decir a los psicólogos. Vaya si nos ha traído heridas narcisistas este coronavirus, porque uno creía que tenía todas las variables medias controladas, y bueno, y de repente aparece esto y nos desajustó, nos obligó, ¿no?, a repensar, ¿no?, todos nuestros abordajes psicológicos, hasta por Zoom, cuando de repente estábamos más acostumbrados a la presencialidad. Así que también nos revela de que lo humano es irreemplazable, ¿no? O sea, es buenísimo poder estar así conectados, pero otra cosa es comunicarnos cuerpo a cuerpo y creo que era lo que decía, ¿no?, el chico de 4 años cuando le decía a Gabriela: es triste esto de vernos no real, ¿no? O sea, pero de alguna manera esa tristeza también habla de la importancia que es el cuerpo a cuerpo. Por eso, una de las cosas que veíamos con los colegas
es el tema de que, por lo menos acá en Uruguay se hablaba de los dos excesos importantes que hubo en la cuarentena, que fue exceso de padres y exceso de pantallas, ¿no? Porque una cosa linda que tiene es crecer fuera de la mirada todo el tiempo de los padres, ¿no? Lo bueno que tiene el jardín, la escuela y el adolescente es que puede transgredir, ¿no? Que puede dar permiso para probarse a sí mismo sus facultades, ¿no? Vencer sus miedos, ¿no? Poner sus recursos en juego, pero fuera de esa mirada que a veces tiene dentro de la interna del hogar, que puede ser de sanción o de enojo, o también otro exceso y otra preocupación que teníamos era las situaciones de abuso, ¿verdad? Que se podían estar dando y que se estaban dando, y que al no estar en el ámbito escolar, no tenía el chico, ¿verdad? Al docente como ese factor de resiliencia clave y como esa mirada, ¿no? Empática y preparada para señalar si había una situación de abuso o una situación de abuso sexual, de abuso psicológico, de violencia, que siempre son los primeros que estamos recogiendo esas situaciones. Así que eso nos preocupaba, el exceso de padres y el exceso de pantallas, que también se dio, que tiene también daños a nivel físico. Hablaba con un pediatra hace poco que me contaba de situaciones de adolescentes con 9 kilos de sobrepeso, ¿no? Obviamente en ciertos contextos, ¿no? Esto hay que ajustarlo a los distintos contextos que estamos trabajando, pero también hablamos de ahí de qué importante el rol nuestro como adultos a la hora de fomentar esta resiliencia y hacerle ver, ¿no? Al niño y al adolescente el exceso de la pantalla, el cuidado personal para que esas emociones que también describió la colega Gabriela, el enojo, la tristeza, la angustia, tengan una manera sana de calmarse, ¿no? Yo creo que acá también fue una gran oportunidad para los papás, lo señalaba en las diapositivas Gabriela también, poder encontrarse con sus niños en otro tiempo, ¿no? En un tiempo sin tiempo, que fue así como tan angustiante. Antes del 12 de marzo nos pasábamos diciendo, ojalá el día tenga 48 horas, ¿se acuerdan? El estrés que teníamos porque quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, ¿no? Todo lo que queríamos hacer, miren cuánto sufrimiento psíquico. Y bueno, del 13 de marzo en adelante vinieron los días de 48 horas porque ya no sabíamos qué hacer con nuestro tiempo, hasta que nos organizamos y poder darle a nuestros hijos también esa rutina, esa disciplina y ese autocuidado. Esperen que se me fue un poquito. Estoy siguiendo, prefiero hablar así, después yo les paso las diapositivas, pero prefiero hablar así para no hacer todo ese lío de compartir pantalla que tengo mío. Recuerden que estamos de cuarentena, un recurso que no dijimos de la resiliencia, que es fundamental, que es el humor. Es el humor. Estamos de cuarentena, pero no está de cuarentena la alegría, y no está de cuarentena darle a nuestros niños, niñas y adolescentes, adultos, que justamente seamos resilientes y hacer espejo con nuestros recursos para darles a ellos la capacidad de también poder transformar lo que están viviendo, ¿no? Ellos quieren ser como nosotros, ellos encuentran en la adultez un modelo que vale la pena imitar, o un modelo de adulto que dice, para ser así, papá, como vos, siempre cansado y siempre estresado, entonces no doy una imagen de que vale la pena crecer, de que vale la pena madurar, ¿no? A veces nuestro modelo de adultos es muy importante. Entonces, paso al otro punto. El otro punto es cómo manejar nosotros con los adolescentes. Yo les hablé del exceso de pantallas, exceso de padres, y también una cuestión que me parece lindísima, que es la sobreprotección, que de alguna manera es desprotección. También lo señalaba Gabriela, ¿no? Se dieron grandes aprendizajes porque creo que le había puesto esa una diapositiva al final también, ¿no? ¿Qué descubrieron? ¿Qué se dieron cuenta los padres y los docentes que podían hacer nuestros hijos, que de repente, no solo la familiaridad de aprender el Zoom y todo esto, sino tareas, ¿no? Actividades, ¿no? La preocupación por el medio ambiente, la preocupación por cómo podemos ir a ayudar a una olla popular, la preocupación por lo que está pasando afuera, no solo lo que pasa dentro de casa. Al ser una pandemia, creo que trajo esto de ver cómo nuestros hijos, que era lo que ponía también Michelle con esas fotos de Ecuador, ¿no? Cómo también tiene una sensibilidad hacia los otros, que a veces nosotros los adultos realmente no tenemos, presos de nuestro egoísmo, de nuestro individualismo o del pecado del ego, que no nos deja, ¿no?, darnos cuenta de lo que les pasa a los demás. Así que los niños, las niñas, los adolescentes tienen esta gran habilidad que nos enseñan realmente a que afuera también hay gente que está viviendo otras cosas, y tener ideas, escuchar y apoyar esas ideas porque son los primeros protagonistas, ¿no? Avanzo un poquito más. El otro elemento importante, que acá son tres cositas que quiero decir en esta diapositiva, es de Boris Cyrulnik, un referente en el tema de la resiliencia, ¿no? Boris Cyrulnik pone 3 puntitos claves para ser resilientes: el lenguaje, confianza en sí mismo y una red de sostén afectiva.
Las redes sostén todo lo que tiene que ver en el hogar, todo lo que tiene que ver en lo social, en la comunidad, todo lo ampliado, ¿no?, que nosotros tratamos para también suplir cuando en casa no se dan ese apoyo, no solo no se dan, sino que hay daño, ¿verdad? Cómo ser resilientes para que el niño encuentre, ¿no?, en ese docente un factor resiliente que le permita restaurar esas heridas que no trae de su socialización primaria, ¿no? Entonces, y el lenguaje, que es tan importante, ¿no? O sea, a través de esos gráficos que también mostró Gabriela, cómo esos pueden expresar el enojo, el miedo, ¿no? Cómo fuimos a través de las charlas que me tocó a mí, por ejemplo, muchos papás, tengo miedo, ¿no? No lo quiero mandar, y nosotros reencuadrábamos ese miedo. Mira, mandalo con miedo, porque el miedo quiere decir que vas a estar preocupada, ¿verdad?, por mantener el distanciamiento físico, no social, distanciamiento físico transitorio, después distanciamiento físico sostenido, pero cercanía emocional, cercanía digital. O sea, no estamos solos, estamos en un momento crítico, pero en un momento donde podemos, el miedo te protege, ¿no? Tu casa es tu refugio, tu casa es tu hospital, ¿no? Tratábamos todo el tiempo de entregarle un lenguaje que pudiera reencuadrar y justamente fomentar ahí la resiliencia. Hace poco escuché a Valentín Fuster, médico cardiólogo español, que es un referente, habló hace un par de días, salió en la prensa en El País de Madrid, y vieron que en España se habla mucho de confinamiento. Y él decía, tenemos que cambiar el lenguaje. Decía, esto es protección pública, no es confinamiento, porque confinamiento enseguida sentimos que nos están quitando la libertad, ¿no? En la cuarentena vi una película que se llama The Zookeeper's Wife, La guardiana del zoológico, que es una historia triste, pero súper resiliente, de una familia en un campo de concentración, en el zoológico de Varsovia, que cobija en el sótano del zoológico de Varsovia, esconden a judíos para que puedan resistir a los nazis, que no lo descubren y puedan escapar. Y así los van escondiendo y van generando túneles para que escapen durante 4 años, ¿no? Entonces, en pila de situaciones de familia que me tocó intervenir, les planteaba justamente esto, ¿no? Estas familias estuvieron 4 años en un sótano de un zoológico de Varsovia. 4 años en un sótano de un zoológico, sin iPad, sin tablet, sin Wi-Fi, familias que no se conocían entre sí. Cuando no había peligro, la mamá tocaba el piano, que era la señal de que podían subir a compartir de repente una cena. Entonces, esto no es negar, obviamente, la vulnerabilidad, no es negar que los distintos recursos que tenemos nosotros y que obviamente genera un daño tremendo si el niño está solo, si no tiene, ¿verdad?, agua, salud, comida, que se preocupen por él, todo lo que planteó Michelle, ¿no?, todo lo que implica desfavorecer esa resiliencia. Pero también tenemos que trabajar como psicólogos y educadores la esperanza. Y estas familias estuvieron 4 años en esa situación y a partir de ahí pudieron como resignificar, ¿no?, su vida. Nosotros llevamos en Uruguay distintos, en otros países, ¿verdad?, esto ha ido cambiando, y quizás el sistema 2021 no sabemos cómo va a ser, si va a ser híbrido, ¿no?, parte Zoom, parte presencial, todavía no sabemos la nueva relacionalidad, cómo va a venir. Pero entonces lo importante es el lenguaje, el manejo de las emociones para poner en palabras, ¿verdad?, lo que nos pasa. Y sobre todo los adolescentes, que nos preocupa muchísimo a veces que con el exceso de pantallas y el exceso de no puedan tener un lenguaje que les permita proyectarse en el mundo, ¿no? Esto es lo que nos separa de los animales, ¿no? El animal queda producto de los instintos, queda atrapado, ¿no?, por comer, alimentarse y sobrevivir, y el ser humano puede quedar en el mismo nivel o puede con un lenguaje proyectarse, darle un sentido a su vida, tener una comprensión del mundo y poder cambiarlo. Y eso que tenemos que también darle a los chicos, a los niños, a las niñas y a los adolescentes, que puedan decir, estoy enojado, ¿no?, estoy triste, estoy cansado, estoy agobiado, ¿no?, a través de películas o de libros o de imágenes, tratar de justamente de que esas emociones te hacen crecer, te hacen conocer a ti mismo y que las podés autorregular. Y como siempre le pedía, tú me guías con el tiempo, si me falta un minuto tengo un cuentito que si, avísame si vamos bien de tiempo. Porque ese que sonó decía 10 minutos, el relojito ese que sonó. ¿Me queda un minuto? Adelante. ¿O tengo que Sí, terminar? sí, adelante. Bueno, buenísimo. Entonces, les decía a los adolescentes que no hay jóvenes perezosos, sino adultos que no inspiramos. O sea, el adolescente, como el niño, es reflejo de la conducta de nosotros los adultos. Lo que pasa es que a veces no queremos ver nosotros los adultos el espejo, ¿no? No nos gusta, ¿no?, vernos en ese espejo que los adolescentes hacen de nuestro propio mundo. Y de alguna manera somos responsables también de inspirarlos. Por eso, si el joven está perezoso o está cansado o está desmotivado,
qué espejo nos hace con nuestra adultez y con nuestra capacidad de ser resilientes y de justamente ser responsables, ¿no? En entregarle ese mundo, como dijo Michelle, donde tienen ellos mismos que generar las soluciones para lo que viene. Entonces, si me queda un minuto, quiero hacer un cuentito del profesor Rudolf Bills, que es un clásico de la psicología. Ya es un poco viejo el cuento, pero creo que sigue, es una investigación que hizo en los años 70, que este investigador hizo la siguiente investigación, con ratas capturadas en Maguncia. Hizo así. Él sabía que estos animalitos, las ratitas, pueden nadar en el agua hasta 80 horas seguidas. Pero observó que si arrojaba en un tanque con agua, no vamos a suponer de 1 metro, 1,5 metros, ¿no? Con agua por la mitad, arrojaba unas ratitas al tanque, las ratitas nadaban, o sea, no podían salir. Al ver que no podían salir, se cansaban y se ahogaban. Al otro día, agarró otras ratitas de esta misma familia, digamos, las puso de nuevo en ese tanque, pero antes del tiempo donde se habían ahogado las del día anterior, les arrojó una tablita o una escalerita, y las ratitas encontraron la escalera, salieron y pudieron salir con vida. Entonces, de vuelta el investigador al tercer día toma esas ratitas que habían salido del tanque el día anterior, las pone de nuevo en el tanque, y las ratitas, ya adivinaron, nadaron las 80 horas de su capacidad de nado, esperando la tablita que habían tenido el día anterior. O sea, el primer grupo de ratitas se dejaron vencer porque vieron que no podían salir. El segundo grupo lo vivieron, ¿no? En carne propia, de que había una esperanza de que podían salir, y se quedaron esperando la ratita, la tablita o la escalerita. Entonces, lo que plantea este hombre, que le llamó el factor esperanza, y eran las preguntitas que yo traía para activar la resiliencia en nuestros equipos de educadores, en nuestros padres, en nuestra sociedad, es justamente poder reflexionar cómo seguir, ¿no? Favoreciendo, cuáles son los recursos que tenemos que seguir alimentando, cuando a veces hay una persona, ¿no? Una persona, un factor, un docente que hace que ese joven que está en un contexto no crítico, vulnerable, pueda, gracias a ese docente con humor, que confía en él, que le plantea su autoestima, que no desconoce la realidad de vulnerabilidad que tiene, pero que logra, ¿no?, ser una figura de resiliencia para que pueda revertir ese destino al que aparentemente está condenado. Como decía Sartre, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Lo que hicieron con nosotros, nuestra alimentación, nuestra sociedad, nuestros padres, el grado de educación de nuestros padres, bueno, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Todo eso obviamente que nos condiciona. Pero lo que dice Sartre, lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros nos da esa esperanza para ser libres, para ser responsables. No quiere decir que tengamos superpoderes, lo que quiere decir es que hay un condicionamiento, pero podemos hacer algo, ¿verdad?, para revertir. Y si no, no estaríamos en la educación, no sé qué opinan ustedes, no estaríamos, ¿verdad?, en la psicología, si no creyéramos en esa esperanza de que se pueden revertir. Y hemos sido testigos, como psicólogos, como educadores, ¿verdad?, de tantas historias, ¿no?, de personas que aparentemente tenían un destino condenado, y un psicólogo, un educador, un papá que logró revertir, logró cambiar ese destino. Y para eso trabajamos, y para eso también brindamos, porque esta jornada pueda ayudarnos entre todos a seguir tejiendo el tejido social fuerte, para que la resiliencia pueda actuar cuando tenga que actuar, sin desconocer las vulnerabilidades también existentes, ¿no? Bueno, muchas gracias a los tres por las exposiciones. Sin duda dan cuenta de la complejidad y del desafío que supone la incorporación de la mirada de la niñez y de la adolescencia al pensar la gestión de riesgo como una integralidad, como por ejemplo la identificación de estos impactos más obvios y menos obvios que contaba Michelle, ¿no?, que necesitan un abordaje más específico, en el caso de la pandemia o de la emergencia sanitaria, en relación a los impactos emocionales que bien señalaba Gabriela, ¿no?, y esta necesidad de fomentar y ejercitar herramientas para el desarrollo de la resiliencia y la responsabilidad y el rol de adulto como espejo en este proceso, que sin duda es un gran desafío, como decía Alejandro. Así que bueno, muchas gracias por esta primera ronda. Así que si les parece, antes de pasar a la segunda, le recuerdo al público que está abierto el chat para que puedan ir haciendo sus comentarios y las preguntas que quieran para retomar después al final. Y bueno, si les parece, pasamos a esta segunda ronda de 5 minutos, que el objetivo es que puedan dialogar o exponer en relación a estos temas que fueron surgiendo. Así que bueno, si te parece, Michelle, comenzamos nuevamente contigo. Muchas gracias.
Muchas gracias y muchas gracias, colegas, por compartir sus experiencias y sus historias que son muy enriquecedoras y es un lujo realmente poder participar a este evento. Digamos, las exposiciones de Gabriela y Alejandro muy interesantes y confirman, digamos, la necesidad de tener también un enfoque profesional hacia abordar algunos de los problemas que los niños enfrentan, niños, niñas y adolescentes, como justamente dice Alejandro. ¿No? Cuando hablamos de niños son hasta los 18 años, enfrentan en estas situaciones. A mí me llama siempre la atención que en la superficie, cuando uno viaja y enfrentan, como mis colegas siempre hacen, enfrentan de las personas afectadas por algún trauma, en la superficie todo parece normal, ¿verdad? No se miran los problemas con los ojos, sobre todo para alguien como yo, que no soy un profesional de la psicología. Y solo con un poquito de entrenamiento y con un esfuerzo adicional que se pueden identificar cuáles son esos niños que necesitan un apoyo. Entonces, una de las intervenciones más lindas que nosotros tenemos en situaciones de emergencia es crear espacios amigables para los niños. Y en algunos casos son tiendas de campos con juguetes y con unos maestros, un personal comunitario que ha recibido algún entrenamiento. No son psicólogos, pero sí ha recibido algún entrenamiento. Y a través del juego, a través del dibujo, consiguen identificar cuáles son aquellos niños que se están enfrentando a problemas. Si porque se quedan en una esquina sin participar o porque dibujan algún dibujo que es que te dice algo de que algo no está bien por el trauma que han pasado o por sus familias, porque están quedando demasiado tiempo cerca de una familia que no es protectora. Entonces, a través de estas intervenciones logramos identificar cuáles son estos niños y luego si estos niños tienen que pasar a un cuidado profesional. Entonces, crear esta red de apoyo a los niños es sumamente importante para las instituciones y para las organizaciones sociales que puedan, en casos traumáticos como ha sido esto del COVID, entrar en juego y ayudar a los niños a salir sin un trauma que luego se mude en algo de permanente. Entonces, eso es muy importante. Ahora tenemos el COVID que nos ha afectado a todos. Entonces, todos nosotros lo entendemos, lo vemos y lo tocamos con nuestras manos. Desafortunadamente, nuevamente, a menudo los desastres, como pasan frecuente las inundaciones en su país, pueden afectar grupos marginalizados que lo vemos en la televisión, en el periódico, y digo, bueno, van a salir adelante. Pero dentro de esos grupos hay realmente niños que nos necesitan y para los cuales el tema tenemos que abordar esos impactos emocionales de los cuales hablaba Gabriela y con los cuales tenemos que volverlo a traer a una situación de resiliencia, una resiliencia que es personal, pero también que nuevamente tenemos una responsabilidad como familias, como padres, como comunidades y como instituciones, porque el impacto de los desastres en estos niños y que tan rápido consiguen salir de estas situaciones involucra todo el entorno social en el cual están. Entonces, muy, muy, muy agradecido por estas intervenciones y por estas menciones a la resiliencia, a las habilidades de los niños. A través de las habilidades le hacemos sentir mejor y eso le ayuda a salir de una situación de necesidades. El factor esperanza me parece bastante, muy interesante, muy, muy lindo y eso también es muy importante para los niños que se encuentran también en este continente. Hay cantidad de niños que se encuentran en situación de migración. Piensen ustedes qué tan largo es el camino para llegar a esta esperanza final y qué tan fácil puede ser para los niños perder esta esperanza en el camino. Y perderse realmente en el camino, perder las oportunidades. Les agradezco.
Gracias, Michelle. Sí, sin duda, este fue un tiempo de renovar esta esperanza. La emergencia sanitaria nos ha permitido también empezar a ejercitar un poco estas otras temáticas. Gabriela, si te parece, vamos contigo. Bueno, sí, sin duda, sí, esto que traía Alejandro, ¿no? Cómo estas capacidades resilientes se ponen más en juego frente a estas situaciones, ¿no? Y una de las cosas que los niños y las niñas traían de ese tiempo en casa, como de algunos que tenían que ver con ese tiempo en casa y ese tiempo en familia, tenía que ver justamente con esto de los chistes, ¿no? Los chistes de papá, los chistes del hermano, las situaciones, bueno, divertidas que vivieron en familia, ¿no? Sin duda ahí el poder rescatar justamente cómo el humor es una buena estrategia, ¿no? Para poder afrontar los miedos, las tristezas, ¿no? Las angustias, esos fueron otro de los elementos que salieron. Al principio también nos pasó, ¿no? Que, bueno, el tema de sobre todo dar estos espacios y trabajar desde esta metodología, ¿no? Con los niños más pequeños, ¿no? Y de primera infancia, bueno, son menos comunes, ¿no? Nosotros sentimos muchas veces que vamos ajustando la metodología a partir de lo que ellos mismos nos van mostrando, ¿no? Con cómo tenemos que poder posicionarnos los adultos para que emerja ese discurso infantil, ¿no? Entonces las maestras decían, ¿no? Al principio, bueno, pero ya hablamos, capaz que no se acuerdan, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, a ver, hay que dar la oportunidad, es una tendencia natural también que uno quiere olvidarse de eso malo, de lo feo, ¿no? De lo que pasó, pero también sabemos que es saludable poder volver sobre la situación y justamente poder compartir los impactos, las cosas que nos generaron para poderlas procesar. Y ese fue un poco el camino que ellos nos fueron mostrando, ¿no? A veces en las primeras preguntas era como que aparecía mucho que no sé, no me acuerdo, no contestaban, ¿no? Y en la medida en que avanzábamos, ¿no? En las preguntas, ahí empezaban a surgir más justamente las emociones, ¿no? O sea, y desde ahí surgía más, bueno, eso, lo que les había causado tristeza, enojo, todo lo que tenía que ver con lo que había implicado sobre todo ya para los niños de 4 y 5 años, ¿no? Dejar de ir al jardín, ¿no? Es en ese mundo que vos decías, bueno, es un mundo fuera de la mirada de la familia, pero además es un mundo que el niño conquista, donde conquista un lugar, donde él es protagónico, donde tiene un lugar, construye un lugar social muy distinto al de ser hijo, ser nieto, ¿no? Y donde de alguna manera, bueno, eso lo refuerza mucho en su proceso de desarrollo, en su autoestima, ¿no? En su conquista, diríamos, desde las maneras de establecer los distintos vínculos, ¿no? Y todo eso se vio limitado, ¿no? Todo eso se vio cercenado en una etapa vital, aparte del desarrollo, donde se construyen esas bases, esos cimientos, ¿no? Tan importantes. Aparentemente se cortó la conexión de Gabriela por un momento. Poder complementar, o sea, acompañar ese proceso, ¿no? De comprender que esas reacciones, tenían que ver también con toda la situación que estábamos viviendo, ¿no? Y cómo en esto de dar esos distintos espacios son todos como pasos en ese camino de ir procesando, ir buscando y rescatando esas esperanzas, ¿no? Fue también desde ahí como muy elocuente como ellos podían traer también, bueno, qué cosas querían priorizar en esos juegos, ¿no? Y uno veía cómo también a través del juego, ¿no? Se siguen procesando las situaciones, ¿no? Entonces, uno de los primeros juegos que vimos que hacían en los patios, era en el patio, cuando salían al patio, era que una pared era la pantalla, ¿no? Y se miraban y jugaban como que estuvieran en el momento que no se podían ver presencialmente, ¿no? A través de la pantalla, ¿no? Y realmente es eso, cuando uno les da la oportunidad, les da las posibilidades y les abre el espacio para que esas
sentimientos, esas emociones, esas ideas surjan, circulan, bueno, ellos sin duda se apropian de esos espacios y pueden dar por sí mismos también más pasos en ese procesamiento, ¿no? Después hicimos esa devolución también de todo este trabajo que hicimos con los niños a las familias, entonces fue otro momento donde de alguna manera las familias primero tenían que, ellos les proponíamos, bueno, a ver, ¿qué se imaginan que contestaron sus hijos, ¿no? Frente a estas preguntas, ¿no? Y después fuimos cotejando, ¿no? Lo que las familias habían dicho y lo que habían realmente dicho los niños, ¿no? Y cómo eso también fue otra instancia de poder remarcar la importancia de hablar sobre esto que está pasando, estar atentos a distintas situaciones que de repente se dan en esa vida cotidiana, que uno dice, bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿Y por qué se puso así? ¿Por qué? Bueno, y volver a dar sentido frente a un contexto que explica lo que está pasando, lo que estamos sintiendo, bueno, eso cuánto ayuda a procesar eso y que eso, y que de alguna manera que las huellas que sin duda quedan igual, bueno, queden de una forma como más matizadas, ¿no? Más articuladas en un proceso y desde ahí, bueno, con menos impacto emocional, ¿no? Entonces, un poco quería traer esto también de la importancia del humor, porque eso surgió mucho como una de las cosas que valoraron los niños de ese tiempo en casa y sin duda que es un factor muy saludable, ¿no? Muchas gracias, Gabriela. Este ejemplo que traes da cuenta de todo lo que tenemos para aprender como adultos, de los niños día a día, ¿no? De cómo ellos vivencian estas experiencias más de emergencia o traumáticas. Y bueno, aprenderemos también un poco de ellos en este proceso. Alejandro, si te parece, vamos contigo. A mí siempre me gusta un juego de palabras de que el humor es amor, ¿no? O sea, no la ironía, el sarcasmo, que puede ser el uso del humor ya agresivo, ¿no? Pero el humor que construye vínculos, ¿no? Que hace que se teje, ¿no? Que hace que uno sea compañero, que me río con el otro, no de la otra persona, ¿no? Si no nos reímos y se distiende, ¿no? Se genera ese factor ansiolítico, digamos, natural, ¿no? Como es ese abrazo, que los niños sientan esa calma, que el adolescente sienta para fomentar, seguir fomentando la resiliencia que puede también ironizar con el COVID, por algo aparecían todos los nombres, ¿no? Y los memes y todas esas nuevas narrativas, ¿no? Que es la manera que tienen ellos también a través del celular, de poder ir procesando ese mundo interior, ¿no? Y sobre todo, hacer para mí un detallecito de cómo la resiliencia nos obliga a seguir confiando en esa potencialidad que tienen nuestros niños y nuestros adolescentes, que a veces, hasta que no aparecen estas situaciones, no las vemos o no nos damos cuenta o no sabemos nosotros como adultos despertarlas, porque también están nuestros límites, ¿verdad? Que a veces que siempre los profesores hicieron un esfuerzo enorme, ¿no? En esta pandemia para cambiar, para tener la alfabetización digital necesaria, para ser creativos, para innovar en este tiempo, ¿no? Con un esfuerzo tremendo en distintas realidades. Me tocó para escuelas del interior, de Pirarajá, de Sarandí del Cid en Uruguay, como las maestras, ¿no? Que los chicos no tenían el acceso al Zoom a través de un WhatsApp y a través de llevarle el cuaderno, ¿no? El clásico cuaderno para que no se pierda de nada, ¿no? Esa preocupación por el otro, ese sentirse querido, ese sentirse que la maestra piensa en mí y que no me dejó afuera, eso tiene una fuerza tremenda en el psiquismo de un niño y de una familia, ¿no? Saber que esta maestra sabe que mi mamá no tiene WhatsApp, sabe que no tengo Zoom, pero se toma el trabajo de venir a la puerta de mi casa y darme un cuaderno con ejercicios, más allá del ejercicio práctico, no directo que tiene, el hecho de que está pensando en mí, se preocupó por mí y no me juzgó, ¿verdad? Porque no tiene celular, porque no caigo en el juicio fácil de por qué no tiene un celular, sino busco la manera de acercarme, ¿no? A esa persona para reducir justamente el daño y que pueda activar esa resiliencia, ¿no? Y seguir siempre siendo flexibles, que creo que fue una gran palabra que aprendimos a resignificar en esta cuarentena, porque era el día a día, no era la incertidumbre, la gestión de la incertidumbre, la flexibilidad, ¿no? De que la salud siempre es flexible, ¿no? La neurosis siempre es más rígida, ¿no? Cuando uno se encuentra en el caso cuando uno es psicólogo clínico, con esos pacientes que son más rígidos, sí o no, que les cuesta, ¿no? La flexibilidad, y creo que también nos ha ayudado a desarrollar en nuestros chicos la inteligencia emocional, para confiar en esas dificultades y para cumplir con la esencia de la resiliencia, que es
la esperanza y la transformación. O sea, después de una situación de sufrimiento, bueno, ¿cómo hago para que este adolescente, con sus recursos biológicos, con sus recursos sociales, con sus limitaciones sociales, ¿verdad? Con sus limitaciones, todas las que tenga en su entorno, pero cómo hago para que ese espacio de resiliencia que hay pueda expresarse y pueda dar sentido a un mundo que parecía que no lo tenía, o que a veces puede parecer que no lo tiene aún, y cómo nosotros tenemos que seguir insistiendo y ser perseverantes, porque de repente somos la mirada del adulto, ese último refugio que encuentran nosotros ese adolescente para decir, no, gracias a ti, no sigo, porque a veces no sabemos cuáles son las batallas que están en la interna de una familia peleando, o de la ausencia de la familia, o de la situación social que está viviendo y de la cual él quiere revertir, ¿no? Así que, nada, no dejar de preguntar, como dijeron ustedes en las dos presentaciones, de consultarlos a los niños y a los adolescentes, de escucharlos. A mí, cuando me pedían cursos de liderazgo en las empresas en esta cuarentena, les dije, miren, hay una función escuchar, ¿verdad? O sea, a veces no tenemos que dar todo el tiempo una charla motivacional. A veces el mejor ansiolítico es una escucha activa, ¿no? Con la mirada, con el abrazo, escuchar a lo que le está pasando a tu gente es la mejor manera de cuidar, y escucharlos, oírlos, y obviamente después darle curso a sus necesidades, no una escucha vacía, sino escuchar lo que sienten y ver cómo hago para responder las necesidades. Me parece que es un factor impresionante para seguir fomentando la resiliencia, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Al respecto nos llegan algunos comentarios. Agradecemos asimismo a las personas que están participando de esta transmisión. Y nos preguntaban sobre la aplicación que mencionamos hoy al comienzo, Alejandro, si querían recibir un poco más de información al respecto de esa aplicación. Eso, lo que hice ahora fue actualizarlo a los podcasts. O sea, lo que hicimos con esa aplicación fue tratar de favorecer, por ejemplo, cuando uno escribe, me ha pasado cuando estoy con los libros, en alguna presentación de un libro, es muy común que la señora me diga, mi marido no lee, o mi pareja no lee, la que lee soy yo. En Uruguay el porcentaje es 80% mujeres, 20% varones, con lo cual el tema género, imagínense tendremos que seguir trabajando, porque influye muchísimo la falta de lenguaje, la falta de capacidad de poner en palabras los afectos, ¿no? La lexitimia, la masculinidad tóxica, bueno, todo los intentos de suicidio, ¿no? Porque no me quiere y entonces la mato y me mato, bueno, todo lo que ustedes conocen influye muchísimo en varones que les cuesta mucho leer, y entonces por eso hablaba hoy de la importancia del lenguaje. Y entonces, leyendo a otros autores, empecé a investigar esto de los podcasts, porque digo, bueno, si no leen, veo que sobre todo los podcasts, parece que hay mucho público masculino, también femenino, pero más varones que en el trabajo o en el auto, mientras hacen deporte, escuchan. Así que me pareció interesante como actualizar los contenidos, no quedarme solo en que tienen que leer y chau, ¿no? Sino, bueno, cómo podemos favorecer otras plataformas de escucha para que el contenido llegue. Esa fue un poco la idea, y bueno, en eso estamos tratando también de hacer psicología preventiva, ¿no? Psicología de prevención inespecífica en otras áreas que también ayudan a que, por lo menos en el caso de la masculinidad tóxica, que un varón pueda escuchar. Tengo 3 mails que son increíbles, 3 mails que me pasó de varones que me dijeron, había leído solo un libro, y era un libro de un jugador de fútbol que acá en Uruguay muy conocido, bueno, que la verdad que es muy triste la biografía porque es su historia de alcoholismo. 3 varones que me escribieron lo mismo. Fui a tu charla para dejar contenta a mi señora, ahora estoy leyendo tu libro. Entonces, fíjate, 3 personas que habían leído un libro. Entonces, eso es muy importante, entrar, me parece, en esas nuevos padres y nuevas masculinidades que también precisan, ¿verdad? Que a veces no acceden a un psicólogo, o por un prejuicio, o por un tema económico, y que a través de un libro, o a través de un video, o de un podcast, pueden acceder a un contenido de salud, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. También nos llega otra consulta que la hago extensiva a los 3, que tiene que ver con reseñar algunos otros aspectos de experiencias de participación de niños y niñas. Capaz que pueden hacer una rondita contando alguna otra experiencia al respecto. Michelle, si querés, volvemos contigo, inicial. Bueno, gracias. Sí, hay varias experiencias, repito, en la región de
de trabajo con los niños, de participación en la parte de resiliencia, por decirle, en las escuelas en Cuba hemos venido trabajando mucho tiempo con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gestión de Riesgo, para la participación de los niños en sus planes escolares y para la identificación de las infraestructuras para hacer ellos mismos, identificar algunas áreas de la infraestructura escolar y de los caminos para la llegada a las escuelas que se podrían cortar en casos de desastres. Y con este trabajo lograr luego no solo llevar sus ideas sobre cómo manejar y resolver estos ejemplos, pero sino también de contribuir con sus comunidades para reforzar las infraestructuras, para reforzar los caminos, para reforzar los puentes encima de algunos ríos, para asegurar que en situaciones de inundación o de lluvias fuertes, ellos no se cortara el acceso a sus propias escuelas. Entonces, este es el primero que se me ocurre, pero tal vez después que los colegas puedan ahondar, se me ocurre alguno más. Muchas gracias. Quien desee puede seguir comentando. Gabriela, quizás. Nosotros sí, algunas otras experiencias que hemos hecho, bueno, por ejemplo, también en un jardín fue toda una consulta en relación, más vinculado como al clima educativo, ¿no? Con niños también de 3, 4 y 5, donde de alguna manera también ahí, con esta técnica de conversaciones, se fue abordando, bueno, cómo se sentían en el jardín, qué eran las cosas que más les gustaba, qué eran las cosas que menos les gustaba, qué les gustaría que fueran diferentes, ¿no? Y cómo, bueno, eso también, a partir de recoger esas opiniones, esas voces de ellos, se fueron como generando posibilidades de cambio, ¿no? A nivel también locativo, a nivel de cómo poder bueno, mejorar algunos aspectos de las intervenciones, pero aspectos también de la propuesta pedagógica, ¿no? Esto que también decía, que a veces uno hay más experiencias, ¿no? Con niños más grandes en esta línea, pero hay todavía muy pocas experiencias con niños de primera infancia, ¿no? Entonces, bueno, realmente las ideas que surgieron de ellos mismos y que no eran tan complicadas de aplicar, y sin embargo que tenían como una significación para los niños y para las niñas que de repente los adultos no se les habíamos dado, ¿no? Entonces esa fue una experiencia también muy buena, y ahora vinculado también a esta situación, vieron que la mayoría, bueno, ya se sabe bueno, que no va a haber ni campamentos, no hay posibilidades de fiestas de fin de año, ¿no? Entonces, bueno, en uno de los jardines, donde siempre también es parte del cierre del ciclo inicial, ¿no? La ida del campamento, después la fiesta final, donde se les entrega una medalla, ¿no? Y todo eso, bueno, y cómo hacer este año, ¿no? Frente a todo esto que no se podía hacer, ¿no? Entonces, bueno, también abrimos un espacio, ¿no? De poder pensar juntos, a ver, frente a estas limitaciones, qué otras ideas podían surgir, ¿no? Y bueno, y ahí de ellos mismos surgió, bueno, podemos ir a pasar el día a algo que sea como un campo, donde haya mucho aire libre, entonces no sea tan complicado ir, y el tema del distanciamiento, del aire, ¿no? Todo eso lo tenían muy claro, ¿no? Niños de 5 años, ¿no? Y bueno, y ahí mismo dijeron, bueno, y podemos hacer que entonces también puedan venir los padres en algún momento, como para entonces ahí nos entregan las medallas y compartimos con ellos ese momento, ¿no? O sea, surgieron como muchas ideas que ahora ya se están encauzando y se las devolvimos a las familias, y entre las familias y los niños se fueron organizando, ¿no? Entonces, ¿cómo son? Es eso, poder salir, o sea, el dar el lugar a la participación de los niños implica justamente corrernos del lugar de poder frente a los niños, ¿no? O sea, nos interpela en eso, ¿no? En podernos poner desde otro lugar y desde ahí darles la voz como sujetos de derechos, y poderlos respetar en sus opiniones, ¿no? Y Ana Castro, que es una
española que trabaja mucho en esta línea, dice que, bueno, eso es eso, ¿no? Que los niños son expertos en sus vidas, ¿no? Entonces que hay que recoger las opiniones de ellos porque ellos saben bien, ¿no? Lo que atañe a sus necesidades, a sus intereses, a sus vidas, ¿no? Y bueno, en esta línea creo que se pueden, hay que, a veces digo eso, ¿no? Bueno, tanto de, no, a veces las maestras todos se empiezan a preocupar mucho por pensar ellas cómo solucionar. Y digo, bueno, abramos a ver qué dicen los niños y las niñas. Seguramente ahí van a surgir muchas más ideas de lo que a los adultos se nos pueden ocurrir, ¿no? Y sin duda para los niños eso y las niñas, el que sea algo que tenga que ver con lo que ellos plantearon es mucho más disfrutable, ¿no? Muchas gracias, Gabriela. Sin duda, esto que traían hoy de poder habilitarles el espacio de empoderamiento, ¿no? Que se hagan partícipe y que se sientan realmente habilitados para poder expresar sus opiniones y decisiones en todas estas temáticas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Alejandro. No, yo reforzar lo que dijeron los compañeros y sobre todo uno en esta cuarentena ha recibido un montón de ejemplos. Por ejemplo, ahora me acordé de una directora que una charla que hice por Zoom para padres, y la directora tuvo la genial idea de pedirle a las maestras que al otro día de la charla, siempre era bien basada en el tema de la sobreprotección y la gestión de las emociones y las frustraciones, y entonces la directora le pidió a las maestras que les pidieran a los chicos que escribieran qué había pasado en la casa después de la charla de Alejandro, que escribieran. Y a mí me encantó, como me gusta mucho el tema del lenguaje y también los dibujos, pero más bien que también los que pueden escribir, ¿no? Que vayan escribiendo. Y me mandaron las cartas de los testimonios de los alumnos de primero a sexto a las maestras. Entonces era muy divertido porque yo pongo a veces un ejemplo de que si tiene 6 años ya se puede atar los cordones solo y que no se ate, el padre lo vaya acompañando, pero que no haga algo que el niño ya pueda hacer por sí mismo, ¿no? Para favorecer la autoestima, la independencia, la autonomía, todo eso. Y entonces tenía las cartas en imprenta minúscula del chico Leandro de primer año de escuela que ponía: ahora me tengo que atar los cordones solo. Y a medida que decían, llegado a sexto, que ya son, digamos, ¿no? Adolescentes o preadolescentes, con 12 años, por favor, no quiero más charlas de ese psicólogo, que no vaya más mi madre, porque después de la charla me hizo hacer cosas. Entonces, ahí era también el humor, ¿no? A través de la escritura, pero también el escuchar lo que ellos mismos necesitan. Y hablando de escucha de las emociones y todo el tema género, que creo que también nace desde acá de niño, qué importancia cómo cada uno se siente es inapelable, ¿no? Y no caer nosotros con nuestra mirada de adulto, aparte después la mirada viciada de nuestros complejos patriarcales, de no te puedes sentir así, puede hacer también no dar permiso. No solo no escucharlo, sino ir viciando un paradigma que sea negativo frente a las emociones, sino de construir, de escuchar y de cómo cada uno se siente es inapelable y que precisás decir cómo tú te sentís para poder conocer tus sentimientos y conocer tu mundo y conocer a los demás. Así que creo que dentro del dolor del coronavirus, no tener una visión, ¿verdad?, romántica, porque hay tragedias, ¿no? Chicos que quedaron, niños no desplazados, que quedaron con una fuera de aprendizaje, familias que no tenían los recursos para poder acompañar los procesos de aprendizaje. Hay mucho dolor, mucho duelo, pero poder fomentar lo que es resiliente para poder tomar esas posturas creativas, ¿no? Que nos pueden hacer mucho bien escucharlos, ¿no? Clarice, sí puedo. Me gustaría dar otro ejemplo, que es uno de los que yo prefiero en ese sentido, y es, en algunos países tenemos conformación de grupos de periodistas, les llaman jóvenes periodistas. Entonces se conforman, no necesariamente sobre temas de gestión de riesgo, pero sí también sobre temas de gestión de riesgo. Se conforman estos grupos que pueden ser de los más pequeños o los más ya grandecidos de adolescentes. Se le da una formación sobre periodismo, se le dan herramientas, grabadoras, micrófonos, y ellos se quedan haciendo entrevistas a sus pares o a los adultos y la comparten vía radios locales. Te puedes imaginar esos grupos a la hora de una emergencia que tan importantes se forman para esta de la resiliencia, a grupos de apoyo mutuo y para compartir mensajes de protección
con sus pares. En este caso del COVID, claramente esta ha sido una herramienta muy potente para que los jóvenes pudiesen llegar a sus pares con los mensajes de protección de su propia salud y para investigar algunos temas, en algunos casos, como los de abuso y de violencia. Es un muy buen ejemplo de cómo involucrarlos, ¿no? Y en distintas actividades y ser creativos, un poco lo que traía Alejandro hoy. También nosotros, los adultos, tenemos que ser creativos para brindarle propuestas a las distintas infancias. Bueno, para ir cerrando, si les parece, tenemos como una última pregunta para hacer. El Sistema Nacional de Emergencias trabaja de manera coordinada con las instituciones. Está compuesto por instituciones públicas, pero trabaja de manera coordinada con las instituciones, con organismos internacionales, con organismos de la sociedad civil, con la comunidad en general. Entonces, la pregunta que nosotros queremos transmitirles es si es importante que las políticas y estrategias de atención a la niñez sean coordinadas intersectorialmente, desde su práctica, desde su vivencia, desde su formación. Si les parece que eso es algo importante. Bueno, si quieren, ¿Quién va? para seguir con el orden. Bien, sí, esto como mencioné durante mi presentación, para mí, para nosotros como UNICEF, como institución, nos parece fundamental. Nos dimos cuenta en esta hora y media que tenemos juntos que aquí tenemos que trabajar a diferentes niveles, ¿verdad? Tenemos que trabajar con el individuo niño, tenemos que trabajar, como bien decía Gabriela, con las familias, para que el niño y las familias comuniquen y que se establezcan este ayudo, que los padres sepan cómo entender y apoyar a los niños. Tenemos que trabajar a nivel local y nacional. Y me parece que si no tenemos estrategias y políticas nacionales que nos brinden todos juntos a abordar la problemática en su totalidad de la niñez, no podemos llegar de manera efectiva. El ejemplo que yo daba inicialmente es en la escuela confluyen niños que están protegidos o desprotegidos, están con trauma o sin trauma, que son víctimas de violencia o no, de familias que le permiten ir a la escuela o que lo envían a trabajar porque no tienen otros ingresos, que tienen agua o no tienen agua. Entonces, esto se puede lograr solo si como sociedad y como instituciones podemos juntarnos en hacer estrategias conjuntas. Esto, en nuestra experiencia, en mi experiencia también personal, no es fácil porque nuestros gobiernos, nuestras mismas organizaciones trabajan sectorialmente, ¿verdad? Entonces es muy difícil crear esas plataformas intersectoriales para ver los problemas en el conjunto y establecer responsabilidades individuales de cada una de las instituciones. Entonces, si este empuje no llega desde el nivel nacional como estrategias, políticas, mecanismos y enfoques de trabajo conjunto, es muy difícil que después se pueda llegar poco a poco a los niveles locales de forma coherente y efectiva a los niños. Entonces, de mi parte, veo esto como un elemento fundamental de éxito. Sí, bueno, sin duda es fundamental, ¿no? Y creo que también esto fueron de las cosas que se han puesto en juego, nos ha puesto en mucha tensión toda esta situación, ¿no? O sea, de alguna manera, si bien por suerte ya teníamos, ¿no?, un sistema de emergencia con toda una línea de gestión integral de riesgo que no fue menor, ¿no? Me acuerdo también cuando los inicios, hace unos años, que ahí también la Facultad de Psicología tuvo sus primeros movimientos y que luego la Universidad de Extensión también se sumó mucho, ¿no?, en las primeras inundaciones y todo, a atender de una forma integral la situación de emergencia. Y eso implicó, bueno, coordinar entre distintos sectores, distintos actores institucionales,
para, bueno, justamente no superponer acciones, hacer más efectivas las acciones y pensar en esto, ¿no? De copensar, de pensar juntos, ¿no? En los aspectos desde la integralidad, ¿no? Porque hoy decíamos, bueno, sí, estamos en una situación de emergencia sanitaria que obviamente que lo primero, lo que primó en inicio fue la salud física, ¿no? El atender el tema de la salud física, pero bueno, somos seres integrales y no solo podemos remitirnos, o sea, sin duda después tenemos que pensar en todos los otros aspectos que se han puesto en juego en tema de salud, ¿no? Desde las afectaciones, como veníamos hablando, a nivel más emocional, a nivel social, cómo se ha acrecentado la brecha de desigualdad también con esta situación, por eso hablamos de emergencia social, no solo sanitaria, ¿no? Que se ha enfrentado a eso. Ahí hubieron muchas tensiones, yo mencioné una, ¿no? Esto de, bueno, no hubo ninguna propuesta intersectorial más de apoyo, ¿no? A las familias trabajadoras que tenían niños y niñas que atender durante la etapa que tuvieron, sobre todo la etapa, bueno, y que sigue estando, ¿no? Con poca presencialidad en los centros educativos, ¿no? Se retrocedió, decía yo, ¿no? En esto de que de repente todo el sistema de cuidados hizo foco, ¿no? En pensar los cuidados como temas de Estado, como temas de toda la comunidad, los cuidados hacia la infancia, y no solo como algo que tiene que resolver cada familia o cada hogar de acuerdo a sus posibilidades. Esto nuevamente se vio como afectado, ¿no? Y bueno, sin duda ahí hay que seguir trabajando mucho para poder como justamente fortalecer estos aspectos que todavía cuestan atender, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que yo daba, bueno, cuando se hablaba de cómo la vuelta a la presencialidad y cómo poder garantizar más posibilidades en la vuelta a los centros educativos, ¿no? También hemos asistido a muchas charlas que ha dado Francesco Tonucci, un pedagogo italiano que, bueno, realmente vela mucho por los derechos de los niños y de las niñas, ¿no? Y una de las ideas que él planteaba, bueno, extendamos la escuela a la comunidad, que con los municipios se acuerden cerrar las calles linderas a las escuelas para que entonces se amplíen los espacios donde puedan circular los niños y las niñas y de ahí se pueda garantizar, por ejemplo, que puedan ir más días a la semana y no 2 días a la semana como están yendo todavía muchos niños, ¿no? Bueno, eso implicaba mucho más trabajo intersectorial, ¿no? Eso implicaba mucho más poner en juego, ¿no? Una visión sobre la infancia y de alguna manera tejiendo mucho más las redes intersectoriales. Quizás no era algo tan complicado de hacer, ¿no? Sin embargo, no se pudo hacer, no se logró hacer, ¿no? No hubo como eso, bueno, como un lineamiento desde ahí, ¿no? Cuánto puede aprender y pueden aprender niños y niñas circulando en una vereda, haciendo una vuelta a manzana, visitando la verdulería de la esquina, no sé, bueno, todo lo que se puede generar, ¿no? Pero bueno, en eso creo que todavía, bueno, esto, si bien vuelvo a decir, ¿no? Reconozco que nuestro país ha fortalecido mucho su sistema también a partir de esta situación, bueno, también quedaron en evidencia todo lo que falta, ¿no? Y bueno, eso es importante poderlo refrescar y tenerlo presente, porque hay que seguir construyendo, hay que seguir pensando, hay que seguir rearmándose frente a esta situación que sigue estando y va a seguir estando por un tiempo más, ¿no? Gracias. Comparto el comentario de los compañeros. Me hizo acordar, Gabriela, que el año pasado la última gira que hice por escuelas del interior fue en diciembre en las escuelas rurales de Tacuarembó, las Tocas de Caraguatá, todo por ahí. Y también uno ve que esas escuelas rurales tienen un espacio fantástico, ¿no? Para trabajar, porque son escuelas que están en un campo abierto, ya para llegar no hay que abrir, y que también se podría con una buena red, ¿no? Y una buena red de interacción y de grupo y de conjunción de intereses mutuos poder generar, ¿no? Que las escuelas que están más en lo urbano puedan hacer un día de escuela rural o 2 días de escuela rural y poder hacer esas experiencias que suelen ser maestras que tienen 5 o 6 alumnos.
y que con espacios abiertos y que pueden mantener todo el protocolo, ¿no? Uno piensa que ojalá no vengan otras pandemias para poder aplicar lo que aprendimos, pero bueno, no sabemos cuál va a ser la realidad, y capaz que si la realidad es que hay otra, bueno, evidentemente nos va a agarrar mejor preparados que lo que nos agarró ahora. Sin duda que generar redes, ¿no? con todos los grupos, con la salud. Hay una cosa que me faltó decir al principio que creo que tiene que ver con esto. Se legitimó la ciencia, ¿no? Se legitimó la salud emocional. Hubo muchas cosas que se legitimó el rol del docente también. Hubo muchas cosas que se legitimaron y que también nos pueden ayudar a tejer esas redes, ¿no? Como tú dices, dónde está la escuela, el barrio, ¿no? Con los actores, otros actores sociales que son psicoeducadores también, más allá de los padres, y que también en esa visita que decía Gabriel, una vuelta de manzana, ¿no? Enseguida ayuda también al niño a situarse donde está, manejo tiempo, espacio, la verdulería, bueno, todo lo que se podría hacer, también generando la sensibilidad hacia la sociedad y hacia los vecinos, porque bueno, al no estar nadie acostumbrado, todo lo que a nosotros nos parece fantástico, enseguida los vecinos van a estar, yo que sé, haciendo bullying capaz en la esquina porque no entienden, pero si uno les explica lo que es, o si los propios niños, ¿no? Puerta por puerta van con una cartita, mire vecina, que la semana que viene, ¿no? Vamos a estar haciendo esto acá, hasta ahí ellos mismos son los que les cuentan el proyecto cuál es, y se va generando, ¿no? otra mayor recepción para cuando vean, y que toda la sociedad los pueda recibir, y que ese aprendizaje no está solo dentro del aula, sino que también fuera del aula. Así que creo que tenemos que seguir creciendo en red con todos los sectores que participan, y creo que eso nos ha ayudado mucho, ¿no? A todos. Lo hemos hecho más por Zoom que presencial en esta última, pero me parece que habilita seguir tejiendo redes para poder justamente sostener que la salud es integral, ¿no? Que la salud es flexible, es integral y nos compete a todos, ¿no? Gracias a los tres porque han logrado transmitir el gran valor y la importancia que tiene lo intersectorial, ¿no? El compartir, el integrar y el crear en conjunto. Muchas gracias a los tres porque han creado en conjunto este webinar para todos y todas. Estamos muy agradecidos desde el SINAE, creo que la gente en general también. Estaríamos cerrando por aquí con este tiempo, entonces no sé si les parece, si cada uno quiere quizás decir unas palabras como de cierre o despedida. Bueno, nuevamente siguiendo el círculo, comienzo yo realmente agradecido de esta oportunidad y de la plática, ¿verdad?, más amplia a la cual soy acostumbrado, muy institucional y de organismos internacionales. Aproveché de tener este intercambio con Alejandro y Gabriela para entrar más en los temas de apoyo psicosocial a los niños. Es muy interesante ver la problemática de ángulos diferentes y de ver cómo nos podemos complementar realmente como instituciones nacionales, instituciones académicas, instituciones internacionales, profesionales, el sector privado, del cual no hemos hablado mucho, pero ahora este trabajo en red que Alejandro estaba mencionando me hizo pensar que es muy importante también el involucramiento del sector privado. Entonces, muy agradecido por este evento diverso y espero que haya quedado algo, algunas ideas para el trabajo futuro del SINAE y de otras instituciones de los colegas, y siempre disponibles para seguir apoyando. Claramente tenemos oficina ahí en Uruguay, que es el punto de entrada para el trabajo con UNICEF, pero también de la oficina regional, siempre dispuestos en participar en eventos de este tipo y juntar ideas para seguir adelante en esto del desarrollo de la sociedad uruguaya resiliente. Gracias. Bueno, yo también muy agradecida de estar en este encuentro. Realmente creo que es esto que decimos, bueno, cómo vamos sumando, ¿no? A esto de pensar juntos y juntas estas situaciones, y desde ahí, bueno, eso, desarrollando más todo lo que implica la creatividad, que es fundamental también para enfrentar esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, yo destacaría esto de, bueno, ahora estas últimas cosas que dijo Alejandro, ¿no? Me acuerdo de que una maestra me decía también, ¿no? Que
que con un niño la única forma que tenía para comunicarse, un niño de 4 años, era a través del WhatsApp de la mamá y que no siempre podía. Pero bueno, las veces que lo lograba, lo que ella hacía era una videollamada con el niño directamente, y el niño lo que siempre le recalcaba era decir, qué lindo es verte, maestra, qué lindo es verte, aunque sea por acá, ¿no? Y él ya le decía lo mismo, ¿no? Qué lindo es verte, fulanito, qué lindo es verte por lo menos por acá, ¿no? Pero cómo eso ya ubicaba a ese niño como en ese lugar, ¿no? De valorado, de que de alguna manera era tenido en cuenta y de alguna manera habían, si bien no se podían ver, no podía ir a la escuela, todo lo que estaba pasando, pero la maestra seguía pensando en él, lo seguía teniendo en cuenta, ¿no? Y creo que a partir de esta anécdota, yo quiero como también o sea, esto de que tú decías, ¿no? De cómo se ha legitimado el trabajo que hacen las maestras, los maestros, los docentes en general, y creo que esto lo ha dejado mucho en evidencia. Yo he sido como, bueno, testigo y acompañante de todo ese proceso y ese gran esfuerzo que han hecho, ¿no? Por sostener esa continuidad educativa, pero que yo también les reforzaba ese sentido de continuidad existencial, o sea que a través de las distintas acciones y las distintas propuestas que fueron surgiendo, fueron tejiendo esa continuidad existencial que es tan importante y tan necesaria en una situación de quiebre abrupto como lo que implica, ¿no? Una situación de crisis, una situación de emergencia como esta que estamos viviendo, ¿no? Entonces también ahí mi reconocimiento al trabajo y a ese gran esfuerzo que han hecho maestras, maestros, educadores, educadoras y todos los que trabajan en la educación para sostener esta situación que sin duda eso es de un valor. Una maestra me mostraba el otro día, ¿no? Estaba haciendo como el portfolio, ¿no? Y había, que es donde van haciendo un registro, ¿no? De todas las actividades que van haciendo durante el año, y me mostraba cómo en las primeras hojas había puesto todo el registro de las actividades en la cuarentena, ¿no? Y con fotos de las videollamadas, ¿no? Y con fotos de las distintas actividades que habían hecho. Y yo le señalaba eso, ¿no? Fíjate este material, ¿no? Cuando dentro de unos años, ¿no? La familia vuelva sobre esto, ese niño vuelva sobre este registro, ¿no? ¿Qué sentido, qué oportunidad, qué otra oportunidad de procesar el impacto de lo que fue esta experiencia va a significar volver sobre ese registro, ¿no? Y ella, bueno, se quedaba asombrada porque no había como dimensionado todo ese otro valor que tenía esa actividad pedagógica que ella estaba implementando con ese registro de ese cuaderno, ¿no? Entonces eso creo que también es parte de ese reconocimiento al trabajo de la educación y todo lo que yo he podido aprender también a cómo moverme, ¿no? Y cómo aportar desde la psicología es también gracias al trabajo que puedo hacer en forma conjunta con maestras y maestros y educadores y educadoras. Sí, por mi parte también sumar con ese cuentito del profesor Rudolf Bills de las ratitas y la escalera, que esa es la resiliencia, es esa tabla de la esperanza que a veces no sabemos que ese chico, ese niño, ese adolescente está intentando agarrarse de nosotros, que nosotros somos esa tabla de la esperanza para él, para en ese pilar de autoestima y de resiliencia poder revertir su situación y que por eso cuidar mucho a los educadores y cuidar mucho a las familias, prestarles atención, darles estrategias, ¿no? En todas las dimensiones, ¿no? Biológicas, psicológicas y sociales, para que puedan también ellos ser buenos referentes y buenos cuidadores de estas infancias, porque muchas veces podemos caer en la desesperanza, ¿no? También los educadores con el burnout, ¿no? Es bien un síntoma de desesperanza, cuando ya la fatiga, el cansancio crónico, el agobio, que ha sido en esta cuarentena ha sido tremendo, ¿no? Como tú decías por el WhatsApp, de repente era 11, 12 de la noche respondiendo un WhatsApp, o sea, ese no descanso del docente y también de los padres, para no caer en la desesperanza, que es donde puede uno precisar también ese espacio para restaurarse, ¿no? Para recuperar el entusiasmo en educar, sobre todo cuando nos toca vivir estos tiempos tan exigentes, ¿no? Así que poder tomar conciencia que esa tablita de la esperanza podemos ser nosotros, y que también nosotros tuvimos en nuestras historias personales
alguien, un mentor, una guía, ¿no? Un referente que en momentos de desánimo o en momentos de desasosiego nos ayudó, un libro, un psicólogo, un educador, alguien que jugó esa cartita de yo confío en ti, y que creo que sigue teniendo una fuerza de la resiliencia tremenda, ¿no? Yo confío en ti, sé lo que estás viviendo, ¿no? No vivo lo mismo que estás viviendo tú, gracias por contármelo, ¿no? Ese diálogo que puede tener un papá, un educador con ese niño, aunque no sea psicólogo, como dijo Michelle, que también puede tener elementos, ¿no? de trabajo, aunque no tenga la profesión de psicólogo, y poder generar ese juego, esa dinámica. Mira, no sé por lo que estás viviendo, pero gracias por contármelo, confío en ti, acá estoy para ti. Ahí ya se le damos ese registro vincular que ya puede darle la esperanza para, bueno, vamos por un día más, ¿no? Como esa ratita que, bueno, que quiere salir de ese tanque, y que en cambio, si cae en la indefensión aprendida, ¿no? Como decía Seligman, se entrega, se deja morir y no construye a partir del día. Así que creo que por algo estamos acá, y bueno, y agradezco la convocatoria y compartir con estos colegas maravillosos este lindísimo intercambio que nos permite, que nos da esperanza realmente, ¿no? Nos permite seguir construyendo juntos y nos recuerda la misión de por qué estamos acá y lo que cada uno puede sumar, y desde todas las visiones, que cada uno tiene una arista, pero que bueno, que no es la verdad revelada de nadie, sino todos vamos nos sumando y nos vamos acercando, y eso es lo lindo, ¿no? Bueno, en nombre de todo el equipo de SINAE, que estuvo organizando esta tercera semana de reducción de riesgo, les damos las gracias a ustedes, sin duda, por ser parte de este panel del día de hoy. De cierre, también queremos aprovechar para agradecer al equipo técnico que estuvo apoyándonos en las transmisiones diarias que estuvimos haciendo. Y bueno, muy especial agradecimiento a todas las personas que nos siguieron del otro lado de la pantalla. Así que bueno, gracias por estar y por ser parte de todo este proceso que venimos haciendo también en generar, sumar a la reducción de riesgo, ¿tá? Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Les brindamos un reconocimiento muy fuerte porque sabemos que ustedes también han seguido trabajando durante la pandemia, los tres, que son la tabla de muchos, no de poquitas ratitas, así que estamos agradecidos y agradecidas de que nos hayan querido acompañar en el día de hoy. Realmente han sido muy generosos con sus aportes y con su tiempo, y bueno, esperemos encontrarnos nuevamente en otra instancia. Pronto. A la gente que está del otro lado, por favor, a la gente que está del otro lado, esto queda grabado, queda en YouTube, y nos pueden seguir o pueden hacer consultas o comunicación a través de todas las redes del SINAE, las redes sociales del SINAE. Semana de la Reducción de Riesgos, tercera edición 2020. Del 13 al 16 de octubre, todo es gobernanza. Actividades toda la semana, lanzamientos, charlas, concurso de cuentos, webinars, talleres, encuentros y más. Martes 13, gobernanza del riesgo. Miércoles 14, información, antes, durante y después de emergencias. Jueves 15, accesibilidad para la prevención. Viernes 16, resiliencia desde la infancia. Entérate más en la web y en las redes del SINAE. Sistema Nacional de Emergencias, prepararse hace la diferencia.